Lucas ajustó el espejo retrovisor y observó el oscuro camino frente a él. Era su primera noche como vigilante en esa carretera olvidada por Dios, una ruta conocida por su número interminable de accidentes fatales. Conducía despacio, como si al hacerlo pudiera evitar que los fantasmas de su pasado lo alcanzaran. Había aceptado el trabajo poco después de perder a su esposa, Elena, en un trágico accidente de auto. Curiosamente, había sido en esta misma carretera, un hecho que muchos hubieran considerado una maldición. Pero para Lucas, era una manera de enfrentar su dolor de frente, de mantener ocupada su mente. El paisaje que lo rodeaba era tan desolado como lo recordaba. La carretera serpenteaba entre colinas y espesos bosques, sin una sola luz que guiara a los conductores, salvo los faros de sus vehículos. A lo lejos, la neblina comenzaba a sentarse sobre el asfalto, cubriendo la carretera como un sudario silencioso. Las historias sobre la carretera le habían llegado de manera dispersa. Los habitantes de los pueblos cercanos la evitaban a toda costa por las noches, afirmando que había algo maligno en ella. Los rumores hablaban de figuras que aparecían en el camino, de voces que susurraban desde el bosque y de accidentes inexplicables. Lucas, siendo un hombre práctico, había descartado esas historias como leyendas locales, producto de la superstición. Sin embargo, no podía negar que el ambiente de la carretera tenía algo inquietante, como si las sombras mismas estuvieran vivas, acechando a los pocos que se atrevían a cruzarla. Era casi medianoche cuando Lucas divisó algo extraño en las cámaras de seguridad instaladas a lo largo de la carretera. En la pantalla granulada, una figura solitaria, una mujer, estaba parada al costado del camino, en un punto peligroso. No llevaba abrigo, y su figura temblaba bajo la luz intermitente del poste cercano. Sin pensarlo dos veces, Lucas encendió las luces de emergencia y condujo hacia ella, con la adrenalina corriendo por sus venas. A medida que se acercaba al lugar exacto donde la había visto, la figura desapareció, como si nunca hubiera estado allí. Lucas frenó el vehículo y salió, buscando señales de la mujer. Pero no había ni rastro. El viento silbaba entre los árboles, y el único sonido que podía oír era el latido acelerado de su propio corazón. Intentó convencerse de que había sido un error, una ilusión causada por la neblina y la oscuridad. De vuelta en el coche, un sonido bajo y rasposo llenó la radio del vehículo, un susurro apenas audible, como si alguien estuviera hablando desde las sombras. Lucas cambió la estación, pensando que se trataba de estática, pero los murmullos continuaron, trayendo consigo una sensación helada que recorrió su espalda. Algo estaba mal. Durante los días siguientes, las extrañas visiones no desaparecieron. Cada noche que patrullaba la carretera, Lucas veía más figuras paradas en la distancia, siempre al borde del camino, siempre mirando fijamente hacia su auto. Era como si estuvieran esperando que él hiciera algo, que las reconociera de alguna forma. Pero lo más perturbador era que, cada vez que la veía, la mujer se parecía más a Elena, su difunta esposa. Intrigado y perturbado, Lucas decidió investigar más a fondo los accidentes en esa carretera. Recorrió los informes antiguos y encontró un patrón inquietante. En muchos de los accidentes fatales, los conductores sobrevivientes hablaban de haber visto a una mujer antes de estrellarse. Algunos decían que ella pedía ayuda, otros que solo aparecía para desvanecerse en la niebla, pero lo que todos los relatos tenían en común era el pánico que sentían antes de perder el control de sus vehículos. Un día, mientras revisaba un viejo archivo de accidentes, encontró una fotografía de una de las víctimas. Su sangre se heló. La mujer de la foto, quien había muerto en un accidente décadas atrás, era idéntica a Elena. Lucas sintió una punzada de angustia en su pecho. ¿Cómo podía ser? ¿Por qué una mujer que murió hace tanto tiempo tenía el mismo rostro que su esposa? Y más importante aún, ¿qué relación tenía esa aparición con los accidentes de la carretera? Una tormenta furiosa azotaba la carretera, y la visibilidad era prácticamente nula. La lluvia golpeaba con fuerza el parabrisas de Lucas mientras él patrullaba su habitual ruta nocturna. Los limpiaparabrisas apenas podían seguir el ritmo de la lluvia. De repente, la figura apareció de nuevo, en medio de la carretera, completamente inmóvil bajo la cortina de agua.
Era la misma mujer que había visto las veces anteriores, pero esta vez algo en ella era diferente, su semblante era más definido, y la familiaridad de sus rasgos lo golpeó como un puño en el estómago. «Elena», gritó Lucas, frenando de golpe. El coche derrapó sobre el asfalto mojado, y por poco se salió de la carretera. Corrió hacia la figura, pero cuando llegó a donde la había visto, no había nadie. Solo la lluvia y el silencio abrumador que siempre seguía a esas apariciones. Lucas se quedó de pie, empapado, mirando hacia la carretera desierta. Fue entonces cuando la escuchó. La voz. La voz de Elena. «¿Por qué no me salvaste, Lucas?» La voz era suave, pero llena de dolor. Provenía de todas partes y de ninguna a la vez. Lucas giró sobre sí mismo, buscando el origen de la voz, pero no encontró nada. Su corazón latía con fuerza, y el miedo comenzó a apoderarse de él. «No pude», intentó decir, pero su garganta se cerró. El dolor y la culpa de su pérdida lo consumían. La figura reapareció, esta vez justo frente a él, mirándolo directamente a los ojos. Era Elena, o al menos una versión distorsionada de ella. Su rostro estaba cubierto por una neblina oscura, pero sus ojos brillaban con un resentimiento palpable. «Siempre pudiste», replicó la figura, con una voz fría y acusadora. Estaba tan cerca que Lucas podía ver las gotas de lluvia resbalar por su rostro. «Tuviste una elección, y ahora debes enfrentar las consecuencias». La figura extendió una mano hacia Lucas, y en ese momento, todo a su alrededor se volvió un torbellino de oscuridad y sombras. La carretera, los árboles, incluso la lluvia, parecían desaparecer. Todo lo que quedaba era Elena, su dolor y el vacío infinito. «Ven conmigo», susurró la entidad, sus palabras envolviéndolo en una mezcla de tentación y desesperación. «Podemos estar juntos de nuevo. Revive esa noche. Cambia lo que pasó. Salva lo que perdiste». Lucas titubeó. El dolor de perder a Elena aún era una herida abierta. ¿Y si esta era su única oportunidad de redimirse, de corregir lo que había salido mal? Pero algo dentro de él se resistía. Sabía que esto no era real, que la carretera y esta entidad lo estaban manipulando. «No», murmuró, apretando los puños. «No puedo». El rostro de la entidad cambió instantáneamente, llenándose de odio. Los gritos de acusación resonaron a su alrededor mientras la figura desaparecía de nuevo en la oscuridad. Lucas se quedó en el medio de la carretera, empapado y temblando. Había estado a punto de ceder, de caer en la trampa de esa entidad, pero su instinto le había salvado. Sabía que esa no era realmente Elena. Su esposa había muerto y nada podría traerla de vuelta. Si hubiera cedido, se habría convertido en otra alma perdida atrapada en la carretera, como las otras víctimas. Regresó a su coche, aún sintiendo la opresión en el aire. La carretera lo había probado, había intentado usar su dolor para atraparlo, pero había resistido. Sin embargo, algo dentro de él le decía que esto no había terminado. Sabía que había algo más profundo en juego, algo que aún no entendía del todo. Mientras conducía de vuelta a la base, los faros iluminaron brevemente el costado de la carretera, y por un instante, vio una figura oscura observándolo desde los árboles. No necesitaba mirar dos veces para saber que era la misma entidad. Aunque la había rechazado, ella aún estaba allí, esperándolo, acechándolo. Al llegar a la estación de vigilancia, encontró una nota en el asiento del copiloto, un pedazo de papel empapado que no estaba allí antes. «Nos veremos de nuevo», decía. Lucas supo entonces que la carretera no había terminado con él, y que este era solo el principio de algo mucho más oscuro. A la mañana siguiente, Lucas se levantó con una sensación de alivio pasajero. Había sobrevivido la noche, había resistido la tentación de la carretera, pero sabía que la lucha aún no había terminado. Se vistió rápidamente y regresó a su trabajo. La rutina diaria le daba algo en que concentrarse, aunque el peso de lo sucedido la noche anterior seguía sobre él. A lo largo del día, no dejó de revisar las grabaciones de las cámaras, buscando cualquier señal de la entidad.
Cada sombra, cada movimiento en el monitor lo hacía saltar. Sin embargo, la carretera parecía extrañamente tranquila durante el día. Era como si el mal solo acechara cuando caía la noche. Cuando llegó la noche, Lucas volvió a patrullar, pero esta vez con una creciente sensación de fatalidad. Sabía que la carretera lo estaba observando. Cada vez que sus faros atravesaban la niebla, sentía una presencia. Las luces iluminaban árboles retorcidos y desolados, pero había algo más. Algo que lo seguía. De repente, en un punto de la carretera donde el accidente de su esposa había ocurrido, las luces de su auto comenzaron a parpadear. Los susurros que había oído la noche anterior regresaron, pero esta vez eran más fuertes, más persistentes. Lucas frenó el coche. Un frío helado recorrió su espina dorsal mientras un susurro particularmente claro le dijo: «Esta vez, no te dejaré ir». Miró su retrovisor, y allí, en el asiento trasero, vio una sombra moverse. Giró la cabeza rápidamente, pero no había nadie. El pánico lo inundó. Intentó arrancar el coche de nuevo, pero el motor se apagó. La carretera no lo dejaría ir. Y mientras se sentaba en su coche, atrapado entre el miedo y la desesperación, entendió que nunca estaría verdaderamente libre de la maldición que residía allí. El frío calaba los huesos de Lucas mientras se sentaba en su coche, incapaz de moverlo. El motor seguía muerto, y la carretera, que antes parecía tan familiar, ahora se sentía como una prisión. Los susurros aumentaban de volumen, llenando el aire con ecos de dolor y sufrimiento. Era como si las almas perdidas de la carretera se unieran a la voz de Elena, lamentándose por la vida que habían dejado atrás. «Déjame salir», gritó Lucas, su voz resonando en la soledad de la noche. Pero su grito fue rápidamente ahogado por el rugido de la tormenta que se acercaba. La lluvia comenzó a caer de nuevo, convirtiéndose en un torrente que golpeaba el techo del coche como un tambor ensordecedor. Cuando la lluvia comenzó a disminuir, Lucas decidió que no se quedaría ahí. Debía enfrentar lo que había sido y lo que nunca podría ser. Con una mezcla de miedo y determinación, salió del coche, dejando que el agua empapara su cuerpo. La figura de Elena apareció una vez más, esta vez en medio de la carretera, más definida que nunca. «¿Por qué no me salvaste?», preguntó, su voz una mezcla de tristeza y resentimiento. Su mirada lo atravesó como un cuchillo. Lucas sintió el dolor de la pérdida retumbar en su pecho. «No puedo cambiar el pasado, Elena. No puedo traerte de vuelta». Las lágrimas comenzaron a fluir por su rostro. Sabía que había sido un cobarde, que había dejado que el miedo lo controlara, pero no podía cambiar lo que había pasado. La figura comenzó a desvanecerse, y Lucas sintió que su corazón se rompía. «¿Qué debo hacer?», suplicó, su voz quebrándose. «Solo así podrás liberarte», respondió la figura con voz etérea. La sombra de Elena se desvaneció por completo, llevándose consigo su resentimiento, pero dejándolo con un profundo vacío. Lucas sintió que el peso de la culpa comenzaba a levantarse, pero no antes de que el viento trajera consigo un último susurro: «No olvides. Nunca olvides». Al amanecer, el sol comenzó a asomarse entre las nubes, y con él, una nueva claridad. Lucas se sintió como si hubiera pasado por un largo viaje a través de la oscuridad. La carretera, que antes representaba su dolor, ahora parecía un recordatorio de su lucha y su resistencia. Decidido a no dejar que la culpa lo consumiera, regresó a su patrulla. Durante días, patrulló la carretera, no solo en busca del peligro, sino para honrar la memoria de Elena y las almas perdidas. Cada noche, encendía una pequeña luz en el lugar del accidente, una señal de que no estaban solos. La presencia de Elena se sentía a veces, pero ya no era un susurro acusador. Era más como una brisa suave, una señal de que había encontrado paz. Lucas se dio cuenta de que su conexión con ella no se había roto, sino transformado. Ella siempre estaría con él, guiándolo. Una noche, mientras patrullaba, vio un coche detenido en el lado de la carretera. Con precaución, se acercó. Dentro, un grupo de jóvenes parecía discutir acaloradamente.
Lucas se acercó y se dio cuenta de que estaban a punto de entrar en un camino peligroso, un camino que había reclamado demasiadas vidas. ¿Todo bien aquí?, preguntó, su voz firme. Los jóvenes lo miraron, sorprendidos, y rápidamente se calmaron. Les habló sobre la carretera, sobre la seguridad y los peligros ocultos. Compartió su historia, la pérdida de Elena, y cómo había aprendido a respetar el poder de ese lugar. Lucas vio la atención en sus rostros, comprendiendo que su experiencia podía servir de lección. Cuando finalmente se alejaron, sintió que había cumplido con su propósito. La culpa ya no lo atormentaba, había encontrado su camino hacia la redención. La carretera había dejado de ser un lugar de dolor y se había convertido en un símbolo de esperanza. Con el tiempo, Lucas se convirtió en un pilar de la comunidad. Cada vez que un nuevo conductor entraba en su ruta, él estaba allí, vigilante y dispuesto a ayudar. La carretera, que había sido su prisión, ahora era su hogar. Pero también sabía que el ciclo de la vida continuaba. Una noche, mientras patrullaba, sintió un escalofrío familiar recorrer su espalda. Al mirar hacia el horizonte, vio una figura al borde de la carretera. Su corazón se aceleró, pero esta vez, en lugar de miedo, sintió una mezcla de curiosidad y entendimiento. Al acercarse, vio a una joven que parecía perdida, su expresión reflejaba la confusión y el miedo que él mismo había sentido años atrás. Lucas recordó a Elena, su sufrimiento, y cómo él había estado a punto de perderse a sí mismo. Con compasión en su corazón, se acercó a ella. ¿Te encuentras bien?, preguntó, con una voz suave. La joven lo miró, sus ojos llenos de lágrimas. No sé cómo llegué aquí. Estoy asustada. Lucas le sonrió, reconociendo la familiaridad en su angustia. No estás sola. Estoy aquí para ayudarte. Con cada interacción, Lucas sentía que estaba rompiendo el ciclo. Cada vida que tocaba, cada historia que compartía, era un paso más hacia la luz. Aunque la carretera nunca olvidaría su pasado, él había decidido que su futuro sería diferente.